Colegio Jean Piaget, primaria. Hola a todos, espero que tengan un excelente día. En esta clase de español hablaremos acerca de la sílaba. Así que yo te pregunto, ¿sabías que las palabras las podemos dividir en partes más pequeñas llamadas sílabas? Veámoslo con este ejemplo. Tenemos la palabra gato. La podemos dividir de esta manera. Gato. Y aquí tenemos dos sílabas. La primera sílaba es ga. La segunda sílaba, to. Te pongo otros ejemplos. Tenemos aquí niño. Lo dividimos en sílabas y quedaría así. Niño. ¿O qué tal con la palabra casa? Casa. Pues bien, aquí estamos dividiendo en sílabas. Pero a todo esto, ¿qué son las sílabas? Bueno, pues las sílabas son grupos de sonidos formados por letras y que decimos en un solo golpe de voz. Para que te sea más fácil dividir en sílabas, conozcamos los diferentes tipos. Tenemos, por ejemplo, a la sílaba directa, también a la sílaba inversa, sílaba mixta y sílaba trabada. Apoyándonos de esto, será más fácil dividir a las palabras en sílabas. Comencemos explicando el primer tipo, el de la sílaba directa. Este se va a formar por una consonante y una vocal. Acuérdate que las consonantes son todas aquellas letras que no son vocales. Por ejemplo, la M, P, Q, R, S, C de casa, D, L, etc. Las vocales son A, E, I, O, U. Pues bien, esta sílaba directa, te repito, se forma por una consonante y una vocal. Por ejemplo, en la palabra mono, tenemos esta primer sílaba, mo. Fíjate bien que se forma por la consonante M y la vocal O. Entonces, primer sílaba, mo. También tenemos otra sílaba directa, no. Aquí también hay una consonante y una vocal. Otro ejemplo, con la palabra taza. Primer sílaba, ta. Se forma por una consonante y una vocal. Segunda sílaba, sa. Pasa lo mismo, ¿cierto? Veamos un último ejemplo de sílaba directa. Tenemos esta primer sílaba, ma. Se forma por la consonante M y la vocal A. Y sucede lo mismo del otro lado. Esta es una segunda sílaba. Pues bien, te recuerdo que en la sílaba directa la vamos a formar por una consonante más una vocal. Ahora hablemos del segundo tipo, la sílaba inversa. En este caso encontraremos a la vocal antes de la consonante. Por ejemplo, en la palabra alto. Aquí tenemos a una sílaba inversa, ya que primero está la vocal A y después está la consonante L. Por ahora únicamente quiero destacar esta sílaba. Veamos otra palabra, arco. ¿Sabes dónde está la sílaba inversa? Muy bien, justo aquí, porque primero está la vocal y después la consonante. Último ejemplo, la palabra asno. La sílaba inversa es esta. Primero está la vocal A y después la consonante S. Estas que viste en amarillo fueron sílabas inversas, es decir, aquellas donde vamos a encontrar primero a la vocal y después la consonante. Ahora pasaremos al tercer tipo y te hablaré acerca de la sílaba mixta. Esta se forma por 3 letras. Vamos a encontrar primero una consonante, en medio una vocal y al final otra consonante. En este caso te presento la palabra sol. ¿Qué crees? Que toda esta palabra forma una sílaba. Aquí está. Se trata de una sílaba mixta, porque empezamos con la consonante S, en medio está la vocal O y cerramos con la consonante L. ¿Te pongo otros ejemplos? Aquí tienes la palabra pan. También toda ella es una sílaba mixta. Está consonante, vocal, consonante. Último ejemplo, la palabra dos. Otra vez, toda esta palabra es una sílaba mixta. Ahora hablemos del cuarto y último tipo,
la sílaba trabada. Aquí también encontraremos 3 letras, pero esta vez irán primero una consonante, otra consonante y una vocal. Por ejemplo, en la palabra globo encontramos una sílaba trabada. Sería esto de aquí. Primero va la consonante G, luego la consonante L y al final la vocal O. Veamos otro ejemplo. Ahora tenemos la palabra plato. ¿Puedes identificar la sílaba trabada? Recuerda que es consonante, consonante, vocal. Muy bien, es justo esta. Tenemos la P, L, A. Y esto que ves en amarillo es una sílaba trabada. Último ejemplo con la palabra bruja. La sílaba trabada es esta. Tenemos a la consonante B, consonante R y vocal U. ¿Qué te parece si hacemos algunos ejercicios? Vamos a dividir en sílabas las siguientes palabras. Primer palabra, tema. ¿Cómo la podemos dividir en sílabas? Muy fácil, aquí nos encontramos con sílabas directas. Y es que la primer sílaba sería T. Tenemos consonante más vocal. Al mismo tiempo tenemos otra segunda sílaba. Sería ma. Otra vez hay una consonante más una vocal. Entonces, la palabra tema se compone de 2 sílabas. Veamos otro ejemplo. Tenemos ahora la palabra conejo. ¿Cómo la podemos dividir en sílabas? Así. Co-ne-jo. Si te das cuenta, son sílabas directas. Cada una de ellas se forma por una consonante más una vocal. Tercer ejercicio, palabra timbre. Esta se divide en 2 sílabas. Tim-bre. La primer sílaba se trata de una sílaba mixta, porque la vocal está en medio de 2 consonantes. La segunda sílaba, bre, se trata de una sílaba trabada, porque tenemos consonante, consonante, vocal. Siguiente ejercicio, palabra hombro. ¿Cómo la podríamos dividir? También se compone de 2 sílabas. Hombro. La primer sílaba es una sílaba mixta. Tenemos consonante, vocal, consonante. Y la segunda sílaba se trata de una sílaba trabada. Consonante, consonante, vocal. Veamos este ejemplo. Tenemos la palabra astro. Se compone de 2 sílabas. Astro. Siguiente palabra, España. Se compone de 3 sílabas. Es-pa-ña. Y último ejercicio, la palabra algodón. Vamos a dividirla en sílabas. Se compone de 3 sílabas también. Al-go-don. Y listo. Conociendo estos tipos de sílabas, será más fácil dividir nuestra palabra en estos pequeños fragmentos, a los que conocemos como sílabas. Te repito que las sílabas son grupos de sonidos formados por letras y que decimos en un solo golpe de voz. Pues hasta aquí nuestro video. Como actividad vas a dividir en sílabas algunas palabras. Te repito que en las videollamadas podremos resolver cualquier duda. Te deseo mucha suerte y te mando un fuerte abrazo. ¡Hasta pronto!